Hola, bienvenidos a Crónicas Periciales, edición especial Día de la Criminalística. En el día de hoy queremos saludar y felicitar a todas aquellas personas que se dedican a esta profesión, a nuestros colegas, amigos, amigas. Y en este día especial vamos a repasar la vida y obra del gran Bucetich, el protagonista de esta fecha tan especial para la criminalística, por su apasionante trabajo y dedicación. Tenemos algunos datos interesantes para contarnos, ¿cierto, Mica? Sí, así es. Bueno, uno de ellos, como muchos ya saben, pero lo vamos a recordar, él es argentino, es nacionalizado argentino, pero nació en la localidad de Lesina, isla de Hvar, que para 1858, el año de su nacimiento, pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Actualmente es Croacia. Desde esta localidad se traslada a Argentina para el año 1882 y para el año 1888 ya se radica en la ciudad de La Plata, que había sido recientemente fundada como la capital de la provincia. Allí ingresa a trabajar en la policía bonaerense y miren qué particularidad. Él consigue un puesto en la oficina de contaduría por saber leer y escribir. Esta característica, bueno, la adquirió por haber hecho la primaria en su país natal, que le proveyó esas herramientas. Entonces, era muy útil como empleado administrativo. Y ahí fue que empezó a trabajar en la policía, en el área de contaduría, para luego pasar al área de estadística, ¿no? Y allí también se encargó de reorganizar y planificar cómo podía ser un mejor funcionamiento de esa oficina, ¿no? Para entonces, estamos hablando... Mica, se comenta que él era muy bueno en matemáticas, ¿no? Que tenía como una facilidad y por eso de alguna manera lo fueron poniendo en esas áreas, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Él se empezó a destacar enseguida que entró a trabajar en esas oficinas, ya que tenía una facilidad claramente con la matemática, las estadísticas y el tema de organizar, ¿no? Y sistematizar, que fue un poco su cualidad principal, la que lo llevó, digamos, a tener tan buenos resultados con sus investigaciones. Y es justamente por eso que para el año 1889 el método de identificación vigente era el método antropométrico, es decir, el que había establecido Bertillon desde Francia, donde se encargaban de tomar las medidas, 5 medidas en particular de cada individuo, para poder identificarlo y clasificarlo. Para entonces querían implementar el método en Argentina y se lo encargan a Bucetich. Le encargan la adaptación de las traducciones y de poder enseñar a otros empleados cómo poder implementar el método antropométrico. Al mismo tiempo, por esas casualidades de la vida, le llega a sus manos un artículo, en realidad un ejemplar de la revista Revue Scientifique, editada en Francia, donde podían publicar diferentes científicos de la época y sus diferentes investigaciones. Y en este número, particularmente el que llega a manos de Bucetich, que es el número 18 del año 1891, está publicado un artículo de Francis Galton, donde ya empezaba a diagramar lo que iban a ser su propio método, ¿no? Ya que para entonces las huellas dactilares se sabían que eran identificatorias, se sabían que había mucha variabilidad, pero no estaban enmarcadas en una teoría científica como para aplicar, mucho menos en una investigación judicial o penal, ¿no? De un delito, por ejemplo. Entonces, este acercamiento que tuvo fortuito Bucetich con este artículo de Galton es lo que le produce, digamos, esa chispa iniciadora de interés de seguir indagando el motivo de esta particularidad, ¿no? Que tenían las huellas de poder ser tomadas como una herramienta de identificación. Entonces, su primer objetivo era acoplar al método antropométrico, que era el que estaba vigente, que nadie discutía, acoplarle la toma de huellas, es decir, complementar el método antropométrico de Bertillon con las huellas digitales. Obviamente, a medida que fue avanzando en sus investigaciones, termina dándose cuenta que las huellas dactilares de por sí eran un método suficiente como para identificar por fuera de la antropometría, ¿no?
Sí, aparte ya un visionario, porque en realidad si uno toma lo que es el método antropométrico de Bertillon, sobre lo que se basaba era que las medidas del cuerpo no variaban en la edad adulta, o sea, a partir de los 25 años más o menos. Y ya Bertillon cae con esta publicación científica que le dice, bueno, las huellas desde que uno está dentro de la panza gestándose ya están formadas y no van a cambiar hasta el fallecimiento, ¿no? O sea... Exactamente. Sí, hasta ahora lo que se sabía y que Galton había muy bien enunciado eran que los dibujos que se formaban en la falange de los dedos eran perennes, eran inmutables y eran infinitamente variables. Es decir, no se conocía o no se podía determinar que hubiese dos personas con los mismos rastros. Entonces, estas características eran contundentes al lado del método antropométrico, ¿no? Como decís vos, abarcaba a todos los individuos a todo lo largo de su vida e incluso posterior a su muerte, ¿no? Totalmente. Bueno, esta revista que le dio la pauta a Vucetich de seguir investigando, lo lleva para el año 1891, como decíamos que había encontrado esta revista, a fundar la Oficina de Identificación de la Policía Bonaerense, donde allí empezó a perfilar su método, que en un principio lo llamó el método ignofalangométrico, ¿no? Que con el tiempo fue evolucionando hasta quedar el nombre definitivo como el método, el sistema dactiloscópico argentino, ¿no? Sí, no era muy práctico, no era muy marketinero el de ignofalangometría. Y no, claramente siguió recomendaciones de mejorar el término, que no era errado porque el significado es... Etimológicamente estaba bien, pero digamos que no era muy práctico para nombrarlo. No. Lo que vemos es a lo largo de su laburo y de lo que está todavía para ver, ya que tengamos en cuenta que esto ocurre en la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, donde está el museo que conserva la mayoría de sus gabinetes y todas las piezas de trabajo didáctico, ¿no? Porque pensemos que él es convocado para aplicar el método antropométrico y fue por más, ¿no? Fue a mejorarlo y a incluir nuevas medidas para mejorarlo. E incluso, bueno, acá vemos una foto de su gabinete con los recuadros que usaba para instruir a otras personas sobre el método que había implementado. Por eso es que se toma esta fecha. El 1 de septiembre de 1891, ¿qué es lo que pasa? Funda la Oficina de Identificación y en ese primer día es que le toma las huellas a 23 procesados que en ese momento estaban detenidos allí en la policía, y de esa manera se da como el inicio, ¿no? del uso formal de la toma de huellas, que obviamente esto lo sigue trabajando y lo empiezan a implementar, por ejemplo, para identificar a los postulantes de la policía, ¿no? Y de esa manera podían determinar si tenían antecedentes e incluso hasta si estaban falseando su identidad. Pero bueno, la verdad que todo termina de consagrarse para el año 1892, ¿no, Clau? Sí, Mica, y aparte, digamos, hasta este momento, en realidad lo que tenemos que saber es que, como vos bien decías, estaban los dos métodos cabeza a cabeza, digamos. Vucetich estaba peleando para poder implementarlo, siendo que también en el mundo había otros referentes que estaban ahí trabajando bajo las mismas bases. En Londres había un referente, y que no me acuerdo ahora cómo se llama, Henry, y que además Vucetich había viajado a París, vino acá a hablar con Bertillon para capacitarse, para traer su método, para charlar de actualización científica, ¿no? Encontrar los mejores métodos para utilizar. Incluso fue Vucetich preocupado para las capacitaciones, como era él el encargado de la oficina de identificación. Él tenía la preocupación porque, claro, el método que utilizaba Bertillon hasta ese momento no estaba traducido y
Vucetich se ofrece para traducir y para poder capacitar al resto de los operadores, digamos, que iban a estar tomando estas medidas de cómo hacerlo. Así que, bueno, también, ¿no? Como esta interdisciplina y, bueno, evidentemente era también una persona muy abierta a Vucetich para poder intercambiar información con otras personas. Y acá llega como la consagración del sistema de identificación y del método que proponía Vucetich con el caso de Francisca Rojas. ¿Sabés que fue la primera vez que se usó las huellas dactilares como prueba judicial para poder condenar e inculpar a alguien? Según se relata, era la tarde del 29 de junio de 1892. Ramón Velázquez estaba acompañando a su amigo y compadre, Ponciano Caraballo, a su vivienda. Ellos vivían más o menos a unos 400 metros de distancia en la ciudad de Necochea. Ingresan a su domicilio, teniendo que forzar la puerta. Evidentemente la puerta estaba cerrada desde el lado de adentro. Y lo que se encuentran es, en la cama matrimonial, los dos hijos de la familia Caraballo, Ponciano de 6 años y Felisa de 4, que yacían muertos en la cama matrimonial. Y al lado de ellos se encontraba su madre, la cual no estaba muerta, pero aparentemente estaba inconsciente con heridas. Cabe destacar que ambos niños se encontraban con heridas en el cuello. Aparentemente se determinó que habían sido degollados y esa fue la causa de la muerte. Obviamente se abre una investigación. Francisca Rojas, la mujer, digamos, que se encontraba, o sea, la madre de estos dos niños, lo primero que dice en su declaración es que el señor Velázquez había ingresado a su domicilio y por orden de su marido había intentado quitarle sus dos niños y que ella se había resistido, motivo por el cual él los ataca, intenta matar a los tres, digamos, a los dos niños habría logrado hacerlo, pero ella no, ella queda herida. Indica también que él le había propinado golpes con una pala, que también se encontraba en el lugar, y que las heridas se las había realizado con un cuchillo que no le era propio al señor Velázquez. Cosa que ya resultaba un poco rara porque en esa época, ¿no?, cualquier paisano contaba con su cuchillo y, digamos, no tenía necesidad de utilizar otro. Entonces ya eso, ahí el relato empezaba como a sonar un poco mal. Pero bueno, lo que se determina es que ella no tenía las heridas que había comentado que tenía en la espalda, que le había propinado con la pala y demás, no las tenía, esto lo determina el médico forense. Y también lo que observa Álvarez, que era quien estaba encargado en ese momento de la investigación, lo que observa es en la ventana de la habitación, observa una huella realizada con sangre, ¿sí?, en el marco de la ventana. Entonces, bueno, todas estas incongruencias en el relato, encuentra la huella, lo que hace es enviarla para La Plata, donde estaba Vucetich, que ya venía con su método de identificación pisando fuerte, donde ya se conocía todo su trabajo, que él había estado difundiendo. Entonces envía el marco de la ventana con la huella y también le toma muestras de cada kilograma, digamos, al señor Velázquez, que era el sospechoso, y a Francisca Rojas. ¿Qué es lo que determina Vucetich a través de su método? Bueno, una concordancia entre la huella encontrada en la ventana con las de Francisca Rojas. Entonces ahí, esto, sumado a las incongruencias del resto del relato, y a que finalmente ella termina confesando que sí, que finalmente había sido ella la que había cometido el filicidio, ¿no?, el haber asesinado a sus dos hijos. Bueno, evidentemente la pareja no estaba en su mejor momento y ella lo había hecho como manera de venganza y también en ese mismo momento había intentado suicidarse. Pero bueno, más allá de la historia en sí, de la historia escabrosa finalmente, porque ella termina asesinando a sus hijos, lo importante de este hecho es que Vucetich puede comprobar la aplicación de su método en este hecho, ¿no es cierto?
Claro, o sea, que ella haya confesado o no, la justicia contaba con evidencia científica, evidencia física, no eran testigos, no eran testimonios, eran pruebas categóricas, por lo menos de que esos rastros pertenecían a ella. ¿Y por qué la terminan de vincular? Yo supongo que es por la ubicación, ¿no? Se supondría que ella ataca a los niños, se autolesiona y huye por la propia ventana de la habitación. Entonces, al salir por la ventana es que deja sus rastros allí. La verdad que es bastante particular el hecho y que no se hubiese podido resolver de otra manera, lamentablemente. Porque en esa época se usaba mucho la confesión. O sea, la confesión era parte de las pruebas. Es decir, que si la persona confesaba ya era suficiente como para juzgarla. Pero, cosa que ahora actualmente no es así. Pero esto da la pauta de cómo la investigación judicial y la justicia va evolucionando, ¿no? Y va incorporando elementos mucho más certeros y fiables que las propias declaraciones de las personas. Así que con este avance que logró, obviamente le confirma que era el rumbo que tenía que seguir, y es para el año 1904, o sea, ya principio del siglo XX, con muchísima investigación encima, habiendo recorrido un montón de países, es que, y compartiendo, ¿no?, sus conocimientos a través de congresos y reuniones que hacían los propios sistemas, los propios científicos, publica el libro Dactiloscopía Comparada, dedicado, como verán, especialmente a Galton, que era su inspiración, donde compila, ¿no?, las conclusiones que se fueron arribando a medida que fue implementando ese método. De hecho, él viaja por todo el mundo, luego de haberse retirado de la policía bonaerense, con el fin de terminar de corroborar, ¿no?, que su método era plausible de ser utilizado en cualquier país y que, independientemente del origen de las personas, el método seguía funcionando, digamos. No tenía fisuras, era totalmente rechequeable, lo podía hacer cualquier otro perito. Extremadamente económico, por no decir que no usaba ni luz eléctrica para chequear esto, y con pocos elementos podía crear fichas que luego eran posibles de clasificar, ¿no?, y de contribuir al registro, ¿no?, de las personas. Y es para ese mismo año. ¿Sabes para... qué? Sí. Perdón, que lo que quería comentar también es que lo que él también se encontró es con una necesidad, porque por ejemplo en la Argentina, él mismo era un extranjero, era un inmigrante, que el país estaba teniendo mucha gente que eran inmigrantes, digamos, y tenía una necesidad fuerte de poder identificar a todas aquellas personas que, bueno, no habían habitado previamente en el territorio, digamos, que eran desconocidas. Entonces, si bien quizás en otros países esta problemática no la tenían, les bastaba con contar con un registro de reincidencia. Es decir, lo que tenía el método de Bertillon también era que uno iba a obtener las medidas de esa persona siempre y cuando estuviera sospechada de algún delito y reincidiera, ¿no? Entonces también, de alguna manera, el método de Vucetich permitía esta novedad, ¿no? Exactamente, sí. Así que la verdad que esta historia, la vida de Vucetich, es sumamente inspiradora por la cantidad de años, ¿no?, que hace ya casi 130 años de su implementación, y poder todavía seguir en pie sin ningún tipo de contradicción o de prueba en contra, porque hoy por hoy el método dactiloscópico, si bien el sistema de fichas se fue reemplazando por mejoras tecnológicas, obviamente, por archivos digitales, las bases son las mismas. Son las bases que enunció Galton en su momento, y es el método de clasificación de Vucetich el que hoy por hoy se sigue utilizando y es el que sigue estando en vigencia, ¿no? Y otro dato que es algo que también abrumador y por otro lado también inspirador, es que Vucetich en el año 1891, cuando funda la Oficina de Identificación, tenía 33 años, ¿eh? Era todo un joven incipiente en la criminalística, la cual, o sea, él ni sabía que estaba perteneciendo ni que iba a ser tan importante para un futuro, ¿no? De hecho, en la escuela de policía de la provincia lleva su nombre, ¿no? Tal cual.
Así que bueno, Mica, damos por finalizado el homenaje a Bucetich en este día especial de la criminalística. Esperamos que hayan encontrado datos nuevos de interés y bueno, nos encontramos la próxima emisión de Crónicas Periciales. Nos vemos, feliz día, suerte. Saludos. Bueno, de esta manera llegamos al final de la transmisión del día de hoy de Crónicas Periciales. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Pueden ver todas las transmisiones anteriores en nuestro canal de YouTube y pueden también suscribirse a nuestra página web mccriminalística.com. Nos vemos la próxima. Chau, chau.